Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Maxi Eventos Radio, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Emilia Pastore. Sintonía 1420 AM presenta Maxi Eventos Radio con Emilia Pastore. Muy buenas tardes, bienvenidos a Maxi Eventos Radio, el deporte desde adentro, un espacio dedicado al deporte en todas sus vertientes. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, mi amigo el operador Luis El Mago Martínez y quien les habla, Emilia Pastore, certificado de locución 40221 y productor nacional independiente 18229. Bien, seguimos aquí en Venezuela en lo que tiene que ver con la flexibilización y bueno, la cuarentena, la flexibilización y este proceso de adaptación constante que pues nos lleva, ¿no?, a aprender, a ver nuevas alternativas, como lo hemos conversado en el programa, en otros programas aquí de Maxi Eventos Radio. Pero esto es gracias a quién, a los patrocinantes, a publicidad. Vamos a publicidad. Producciones Maxi Eventos. Hacemos de tu evento nuestro evento. Si quieres organizar cualquier tipo de eventos, como celebraciones, eventos deportivos, corporativos, educativos, y necesitas asesoría, confección de uniformes, impresiones, material POP, permisologías o demás requerimientos, te facilitamos el trabajo con un servicio de calidad. Producciones Maxi Eventos. Hacemos de tu evento nuestro evento. Para contactos a través de nuestras redes @pmaxieventos y nuestro correo pmaxieventos@gmail.com. Cerro Laca Pastore, todo en pintura y material para el latonero, porque somos comerciantes, no vendedores. Cerro Laca Pastore es la mejor opción en artículos para la tonería. Se encuentran ubicados en el Paraíso diagonal a la iglesia La Coromoto. Para contactos a través de su número telefónico 461-3222. Si tienes una reunión, una fiesta o simplemente deseas degustar un rico antipasto, la Heredita de la Nonna es la mejor elección. Antipasto de berenjena, berenjena picante, vegetales, calabacín y demás exquisiteces. La Heredita de la Nonna, tradición italiana con toque venezolano. Para contactos, @lahereditabe y a través de sus números telefónicos 0424-111-0678. ¿Quieres alcanzar tus metas? Hacer realidad tus sueños a través del autoconocimiento. La coach Emilia Pastore puede acompañarte en esta aventura. Potencia tus habilidades, mejora tu comunicación, controla las emociones y fija objetivos a través de las poderosas herramientas del coaching y la programación neurolingüística. Para contactos, a través de @epastoreb por Instagram y a través del número telefónico 0412-717-2602. Bien, y estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio y como estaba conversando antes de irnos en la parte anterior, en el segmento anterior, que el tema que hoy vamos a hablar es justamente, tiene que ver con tanatología, tiene que ver con el manejo del duelo, tiene que ver con procesos comunicacionales, una serie de elementos que engloba, ¿no?, a lo que es el ser humano en todas sus áreas y en todas sus facetas. Y que de alguna manera, pues en esta, vamos a decir, época, en esta circunstancia, se ha hecho de alguna manera más evidente. Pero para eso yo les traigo un invitado de lujo. Él es un compañero, bueno, un amigo, no es un compañero, es un amigo. Hemos realizado diferentes certificaciones juntos y es colega. Y es verdad, es una persona que tiene mucha experticia y dominio del área. Él es mi amigo Ramón Santos. Él es Master Coach, experto en tanatología, en coaching, espiritualidad, logoterapia y procesos comunicacionales.
Bienvenido, Ramón, aquí a Maxi Eventos Radio. Un gusto que estés aquí, que puedas hablarnos un poco de todos estos elementos que a veces a las personas les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho como diluir, e incluso hay hasta temor cuando decimos palabras como duelo. Pero para eso tú nos vas a ir hablando en todo el programa, vamos a ir hablando de qué es esto, cómo se maneja y qué elementos están inmersos en él. Pero vamos a empezar por lo primordial, ¿no? Para que todo el mundo, vamos a decir, estemos unificados en el término. ¿Qué es la tanatología? Exactamente, ¿a qué se refiere la tanatología? Gracias, Emilia, por tu invitación a tu programa. De verdad que es una oportunidad maravillosa para que las personas conozcan esta disciplina, que muy poca gente la conoce, y aquellos que la conocen difícilmente les gusta involucrarse en ella por todo lo que abarca. Sin embargo, su conocimiento es indudablemente necesario para manejar bien la vida. Bueno, la tanatología es una disciplina que tiene un alcance a nivel científico, social, antropológico, emocional, psicológico, hasta inclusive espiritual, que abarca todo lo que tiene que ver con la muerte, su manejo, todo lo que se deriva de ella. También tiene que ver o está relacionado en la parte médica con la unidad de cuidados paliativos. También abarca el acompañamiento al paciente terminal para el buen morir, así también como prestar apoyo para la elaboración de los distintos procesos de duelo, entendiendo que todo aquello que signifique para una persona una pérdida va a generar un duelo. Es importante entenderlo, y aquí quiero partir de una máxima que manejamos en la tanatología, que todo aquello que te importa y lo pierdes te va a doler, y si te dolió es porque te importaba. Entonces, en función de esto fue que me especialicé y diseñé una formación de coaching tanatológico método carisma, que es una investigación de aproximadamente 8 años, en donde uní elementos de la oratoria, de la religión, inteligencia emocional, comunicación asertiva, entre otros elementos, justamente para enfocarnos en la parte del acompañamiento al paciente terminal para el buen morir, y también para apoyar a las personas en la elaboración de los procesos de duelo. Entonces, dentro de la tanatología, nosotros apoyamos esto, y cuando hablamos de pérdida, esto puede abarcar desde divorcios, perder un trabajo, ahorita cerrar una empresa, toda cosa que pueda significar algo que una persona que considera importante lo pierde. Eso va a generar un duelo, Emilia. Sí, Ramón, yo comparto eso. Para mí, aunque las personas tienden a colocar o tienden a asociar duelo a una persona, a un difunto, una funeraria, un cementerio, yo creo que todo lo que en algún momento tú consideras que es una pérdida y que genera un cambio, obviamente, que debes aceptar, pues pasa a ser un duelo. Desde un local, un proyecto que de repente le tienes puesto todo el entusiasmo, todo el corazón, y de repente el proyecto se cae, no se da, eso puede ser un duelo. Si no, tú me vas corrigiendo. De repente un atleta que tiene que ir a unos Juegos Olímpicos y tiene un accidente o se lesiona y no puede seguir o no puede seguir practicando la disciplina y tiene que hacer un cambio radical, eso también genera un proceso de duelo. Bueno, los divorcios, como tú lo comentaste, la separación de familias, de parejas, eso también, te pregunto, entra dentro de lo que nosotros llamamos duelo. Y te pregunto todo esto porque el proceso de duelo es el mismo independientemente de cuál sea su causa. ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso de duelo? Porque yo tengo entendido que hay diferentes etapas para trabajar o para llevar vamos a decir, todo lo que está involucrado en ese proceso. ¿Tú puedes hablarnos un poco de cómo es todo este tema? Sí, efectivamente, fíjate, más o menos una escala de duelo que maneja el método carisma parte de este principio. En la cúspide del dolor que genera un duelo está la muerte de un ser querido. Luego le siguen los divorcios, luego viene la separación de familias por la diáspora, después de eso viene la ruptura de alguna amistad, luego sigue también lo que puede ser la pérdida de un trabajo, que eso afecta más al hombre que a la mujer por un tema de rasgo de género,
Y finalmente, en el último nivel, que podrá variar, no es limitativo, el objeto de una pérdida material, pérdida de una condición, algo que se tenía, ahora no. Es importante tomar en consideración que muchas veces que los atletas, cuando ellos de repente por una lesión se ven incapacitados para nuevamente volver a la competencia de alto nivel, eso genera un duelo, genera tristeza, y muchas veces si eso no se maneja de manera apropiada, puede llevar a una depresión que incluso puede llevar al atleta a los vicios. También es muy común ver como ciertos atletas, una vez que ya se están dando cuenta que su vida útil ya está pasando de vida, que están envejeciendo, que ya perdieron la juventud, que ya de repente se lesionan con más facilidad, son más propensos a tener dolencia. Eso va generando muchas veces un duelo, que es también como cuando tenemos una persona que estuvo todo el día trabajando y tiene que jubilarse. En ese aspecto, eso también genera un duelo, solo que dependiendo cómo la persona lo maneje, eso va a tener un impacto en la persona. En líneas generales, el duelo tiende a manifestarse con las mismas sensaciones, solo que lo que varía es la intensidad. Y también varía en función si es un hombre o una mujer quien lo padece. También depende qué fue o quién fue la persona que se fue o que se perdió. Y bueno, en función de esto, si bien es cierto que la doctora Alicia del Club del Ross plantea que es la estructura más conocida que tenemos para el manejo del duelo, que son 6 etapas, que vienes con el shock, que es la primera etapa, luego viene la negación, sigue la ira, luego viene la negación, la negociación, sigue la depresión y finalmente la aceptación. Es importantísimo destacar que este orden no es obligatoriamente en esta estructura. Esto puede variar, de repente una persona puede manifestar ira primero que negación y después empieza a negar lo que no lo cree. Esto puede variar de persona en persona. Sí, yo sabía que yo había escuchado esto de las etapas, ¿no? Pero pensé que era obligatoriamente una tras otra, no pensé bueno, que podían ser modificados, que podía diferenciarse dependiendo de la persona. Pero me llama mucho la atención lo que comentaste de la intensidad y de si es hombre o mujer. ¿Cuál es la diferencia? ¿El hombre y la mujer manejan los duelos de manera diferente? Sí, totalmente. Los hombres y las mujeres manejan los duelos de distintas maneras. Por darte un ejemplo, los hombres tienden a llevar la situación un poco más racional y realmente son personas que no tienden a hablar. Es más normal que estén solos y que realmente el dolor se manifieste en el momento de los rituales, en el funeral, en el entierro, en el hecho como tal. Y buscan buscan la soledad y hasta inclusive no pierden el apetito sexual. La mujer, por el contrario, lo maneja de manera más emocional, le gusta estar acompañada, tienden a mantenerse en su cuarto o en su cama, no tienen problemas en hablar de lo que siente y normalmente lo comparten. El hombre no, el hombre lo comparte en esa casa con un amigo que muchas veces puede tomar, suelen llorar en silencio o aparte donde nadie los vea, por un tema de un rasgo social, pues que si lo ven llorando eso es de mujer y cosas de ese estilo. Además de eso, la mujer pierde el apetito sexual también durante un duelo. Es más común que la mujer busque ayuda profesional para elaborar la depresión que el hombre, porque el hombre en esto es mucho más parco, ¿ves? Entonces hay ciertas diferencias de género que son importantes considerar cuando uno va a acompañar a la persona para la elaboración del proceso de duelo, porque la visión va a ser totalmente distinta. Sí, tomando en cuenta lo que justamente estás comentando y lo que estás hablando, ahí veo que es donde se hace relevante justamente todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, por lo menos en el caso de la mujer, ya que es más emocional, y en el hombre que tiende como a, vamos a decir, como a callar y a apartarse, a estar un poco en soledad, sería más como hacia el área de los procesos comunicacionales. Te pregunto, este proceso que va pasando por las etapas y que es diferente tanto para hombres como para mujeres, no importa la diferencia de edad entre hombre y mujer, siempre se mantiene el mismo, vamos a decir, el mismo patrón. Pero esto me lo vas a responder ahorita cuando vengamos, porque vamos a ir a una pausa musical y ya venimos con más de justamente el tema de hoy que tiene que ver con la tanatología, el duelo, la adversidad
y bueno, y salir hacia adelante con mi amigo Ramón Santos. Ya venimos. Estamos de vuelta con Maxi Eventos Radio. Bien, y estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio, que el tema de hoy es la tanatología con el Master Coach Ramón Santos. Y antes de irnos a la pausa musical, yo dejé una pregunta en relación al proceso de duelo y en relación al hombre y mujer, ya que Ramón, bueno, nos está dando una clase, nos está dando orientación y claridad en lo que es el tema y la amplitud que tiene esa palabra, ¿no? Y justamente estamos hablando de la diferencia que hay entre el hombre y la mujer y el manejo de duelo. Pero yo quiero indagar un poco más y preguntarte, Ramón, no importa la edad que tenga el hombre o no importa la edad que tenga la mujer, el proceso y el mecanismo siempre es el mismo. O sea, es lo mismo una mujer de 20 años a 50 años, vive el duelo de la misma manera. Y el hombre igual, si tiene una diferencia de edad, un hombre más joven, que uno ve que las personas más jóvenes parece que todos se lo tomaron como más light, a una persona más adulta, contemporánea, o bueno, adulta, simplemente quizás por las responsabilidades y otros elementos que están inmersos en su día a día. ¿Eso incide o el patrón es igual? Sí, la edad va a ser un factor determinante en los procesos de elaboración de duelo, pero sobre todo en la visión que tienen de la muerte, porque quizás la visión que tiene la muerte un adolescente no va a ser la misma que la de un señor de 80 años. Más bien el adulto, mayor en este caso, puede ser que le aparezcan preocupaciones como si va a ser recordado, si su vida tuvo propósito, si tiene un legado para que sea recordado. O sea, son más temas de carácter espiritual, ¿no? El adolescente de 15, de 16 años puede ver la muerte mucho más lejana, como si no lo puede llegar dentro de la rebeldía que es propia de la edad. Pero la edad es un factor sumamente también determinante conjuntamente con los rasgos de personalidad que puede tener el individuo, además del género, y también el tipo de el sentimiento o el tipo de apego que puede tener una persona hacia las personas o hacia algún objeto en particular. Esos son elementos que uno tiene que considerar para entonces, desde la visión del coach tanatológico método carisma, son principios fundamentales para poder apoyar en los procesos de duelo. El orden del duelo, de las etapas, no varía de persona en persona. Lo que varía quizás, corrección, el orden del duelo puede variar de las etapas, ¿no? Se mantienen esas etapas, pero varía el orden, ¿no? Eso puede variar en función a la edad, al género, al tipo de personalidad, pero definitivamente la edad puede influir en la percepción de la mente, en la forma como se asimilan los duelos, y también se entiende que una persona mayor ha tenido más experiencia y con toda certeza ha pasado por más duelos. Entonces las personas que ya han pasado por procesos de duelo y los elaboran ya pueden tener más herramientas naturales para seguir elaborando otros procesos de duelo, porque hay muchas veces que una persona de repente se le murió el papá, primero, no había pasado nunca por el proceso de duelo de la muerte de un familiar. Luego a los años muere la mamá. Esta persona con toda probabilidad va a tener más herramientas para elaborar este segundo duelo porque ya vivió en carne propia las experiencias de cuando elaboró el primer duelo. Es importante entender que en el caso de un duelo de la muerte de un familiar, un proceso de duelo para elaborarse de manera normal, natural, tiene una duración de aproximadamente de 1 a 3 años dependiendo del tipo de persona. Sí. Qué interesante, Ramón, y acabas de dar algo o mencionar algo que es muy importante, ¿no? Y que pues a mí me da cierta curiosidad, porque yo entiendo lo de las edades y obviamente el proceso de madurez y de experiencias que cada persona tenga y las herramientas con que cada persona cuenta va a ser imprescindible para poder salir o para poder manejar este proceso de duelo de una manera más fácil, o bueno, no sé si fácil o compleja sería la palabra, pero porque cada uno tiene como un ritmo, ¿no? Para salir de situaciones y para manejar situaciones. Pero cuando tú hablas de pacientes terminales, cuando hablamos de pacientes terminales, háblese de paciente terminal, puede colocar una persona que tenga una enfermedad, pero también puede ser como tú lo planteabas en un principio, un jugador que ya sabe que va a colgar las botas porque no va a jugar más, si es el fútbol o el baloncesto, o sea que va a ir de retirada, entonces ya está terminando su faceta de vida en ese proceso.
te pregunto, y más en pacientes terminales, ¿cómo juega la emoción ahí un papel? Porque no es que ahí el duelo aún no está presente. Tú como que esperas que eso va a pasar, pero hay una preparación previa para eso. Ok, Emilia, te explico. Fíjate algo, aquí hay dos cosas importantes que hay que diferenciar. Cuando tú hablas de paciente o enfermo terminal, tú estás hablando de una persona que se le pronostica no más de 6 meses de vida, que está padeciendo una enfermedad que hasta el momento los tratamientos que se han aplicado no han surtido efecto y de alguna forma ha sido incurable. Cuando una persona está dentro de estas características se considera que es un paciente o enfermo terminal. ¿Cuál es la diferencia cuando digo enfermo o paciente terminal? Bueno, cuando tú hablas de un enfermo terminal, tú estás hablando de una persona que no está dentro de un centro hospitalario. Cuando tú hablas de un paciente terminal, es una persona que está recluida en una clínica, hospital o centro asistencial donde están dando cuidados paliativos, ¿ok? Fíjate algo, hay muchas veces que las personas tenemos la capacidad de elaborar lo que se llama el preduelo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú tienes un familiar que haya tenido cáncer, ya tú sabes que en cualquier momento va a fallecer, ya tú estás claro que ya es cuestión de tiempo para que la persona fallezca. Te va a doler cuando la persona muera, te va a doler, si te importa, ¿no? Lógicamente. Sin embargo, como ya tú estás mentalizado que efectivamente la persona va a fallecer en el corto plazo, ya uno emocionalmente puede ir preparando ciertas herramientas para que cuando llegue ese momento sea más fácil elaborar los duelos, porque muchas veces una de las cosas que dificulta más la muerte de un ser querido, justamente cuando es una muerte violenta, una muerte súbita, que la persona se veía bien, sana, maravillosa y ¡plac!, de repente se muere. Entonces, como hay una incertidumbre, como hay una especie de, no decir que está capciosa la persona, porque coño, no puedo entender que una persona que era tan sana, tan maravillosa y de repente ¡plac!, se muere de golpe. Cuando las muertes son violentas o no esperadas, es más difícil elaborar el proceso de duelo que cuando ya tú sabes que la persona va a morir porque tiene una enfermedad terminal, porque la mente te ayuda entonces, tanto cognitivamente como también a nivel emocional, a desarrollar lo que se conoce como el preduelo. En el caso de deportistas, muchas veces hay ciertos deportistas que ya ciertamente van conociendo el impacto que tiene la edad en el deporte, ¿no? Bien sabemos que en el deporte una persona de más de 30 años y se empieza a considerar como ya viejo, y cuando llega a los 40 ya es un anciano, pues dentro de lo que es el mundo del deporte, ¿no? Aunque dentro de la cronología de los seres humanos 40 años todavía no llega ni siquiera a la mediana edad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los atletas, cuando sabes que están llegando ya al final, pues, lo que será su carrera deportiva, ya por un tema de quizás están rindiendo con la misma efectividad, que están más propensos a las lesiones, muchos de ellos van buscando alguna forma de dedicarse a otras actividades para paliar esa natural depresión que puede venir de cuando la persona cuelga las botas. Muchas veces ya la persona, como ya sabe que se va a retirar, más que tener una depresión, va a tener una nostalgia por lo que está dejando, o sea, por lo que representa ese deporte en su vida. De hecho, nosotros vemos muchas veces a muchos deportistas, disculpen, que una vez que se jubilan, se mantienen aún en el deporte, ya sea que se meten como coaches, directores técnicos, comentaristas deportivos del deporte que antiguamente jugaban. Entonces, de alguna u otra forma, aunque ya no juegan, siguen siguen mezclados en el mundo del deporte que estaban practicando. Entonces, esto de alguna otra manera permite elaborar mucho más fácil ese proceso de duelo que queda el retirarse a un deporte. Sí, Ramón, es verdad, eso tú lo ves mucho. Equipos, por ejemplo, en el fútbol se ve mucho, bueno, el fútbol, el béisbol, incluso aquí tú lo ves en los equipos profesionales aquí, que el que es jugador pasa a ser manager o pasa a ser uno de los coaches, en el caso del béisbol, en el caso del fútbol pasan a ser incluso gerentes, pero siempre están en el área. Incluso también en las federaciones tú ves presentes exdeportistas, exatletas, y son ahorita o son las personas que lideran, ¿no? Los que son las federaciones, asociaciones en las diferentes disciplinas deportivas. Y tú hablaste de un preduelo y de la parte emocional y psicológica, sea mental, emocional. Allí se hace o se refleja, se hace presente las otras áreas que tú estabas comentando sobre el coaching, sobre la inteligencia emocional, que es muy importante, que está inmersa en todo. La inteligencia emocional, ya por fin creo que la gente se ha dado cuenta de que nosotros partimos del ser para poder hacer y tener.
y ahí juega un papel muy importante la inteligencia emocional para el manejo de decisiones, de situaciones. Ahí me vas a ayudar tú. Y también hay un término muy de moda que tiene que ver en relación a la adversidad. Nosotros hemos tenido incluso aquí programas de todos estos temas, que es la resiliencia. Nosotros vamos a ir a la pausa que nos toca aquí de la radio, pero me gustaría que a la vuelta me digas cómo todos estos elementos podemos hacer uso de ellos en lo que es la tanatología. Pero eso me lo vas a decir a la vuelta, mi amigo Ramoncito, porque vamos a una pausa y ya venimos con más de Maxi Eventos Radio. Ya vuelta con Maxi Eventos Radio. Bien, estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio con el tema de hoy que tiene que ver con la tanatología. Mi amigo Ramón Santos, Master Coach en tanatología. Y bueno, manejando también diferentes áreas que están inmersas dentro de todo lo que tiene que ver con esta, para mí esto es una ciencia, a través también de su método Carisma, que nos lo va a explicar. Y yo antes de ir a la pausa le dejé, vamos a decir en el aire, un comentario, una pregunta, de cómo se relacionan, o cómo están inmersas, por ejemplo, la inteligencia emocional, la resiliencia, el coaching dentro de todo lo que tiene que ver con esta área. Pero voy a empezar con la más, creo que yo, para mí relevante, que es la inteligencia emocional. ¿Qué papel juega la inteligencia emocional dentro de la tanatología? Ok, vamos por parte. Bueno, inicialmente, cuando está hablando de inteligencia emocional, efectivamente es fundamental para poder manejar los temas de duelo, porque somos seres sintientes y la emoción va a jugar un papel determinante para esto. Pero antes de considerar la inteligencia emocional, hay una inteligencia que la gente casi nunca habla, que es más importante que cualquier otra y que precede a todas las demás, que es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual te dota a ti de propósito, de Amigos de Café Vital, aquí seguimos. de vida, significado de asistencia para que tu vida tenga valor y en función de eso tú te puedas mover. Entonces, a partir de allí es que la inteligencia emocional puede tomar el papel en cuanto al valor que tú das a las cosas, lo que importa para ti, lo que es importante, ¿no? Y también te dota de las herramientas necesarias para ser una persona resiliente. Ahora, cuando eres una persona resiliente, es importantísimo saber qué es la resiliencia. Bueno, la resiliencia inicialmente es un término que se utiliza en ingeniería que hace mención a la capacidad que tienen muchos materiales de que en condiciones extremas cambia esa estructura y después que pasan estas condiciones regresan a su forma original, ¿no? Es una propiedad que tiene muchos materiales. También significa rebotar de una situación a otra. Pero en este término como tal, de la resiliencia, como la manejamos en estos términos del coaching y todo eso, se refiere a esta capacidad que tenemos los seres humanos para sobrellevar la adversidad y aprender en el proceso para fortalecernos y extraer de esto un aprendizaje. Entonces, bueno, cuando nosotros combinamos una buena inteligencia emocional con una capacidad resiliente, teniendo también una buena inteligencia espiritual, es donde nosotros podemos tener todas las herramientas necesarias para poder elaborar los procesos de duelo. Y de la postura del coaching, lógicamente, ya sea que usted se vaya por el coaching ontológico o el coaching pragmático, hasta inclusive el coaching europeo, dependiendo, o también el del pensar, lo que llaman, pueden venir ciertas preguntas que nos pueden llevar a una profunda introspección, que nos pueden ayudar a darnos unas respuestas clave para atender todo lo que tiene que ver con los duelos. Qué interesante lo que comentas en relación a la inteligencia espiritual y lo relevante que es, prácticamente es la base que tiene que ver y donde se relacionan y se entrelazan, por así decirlo, la inteligencia emocional
y la resiliencia, bueno, y las otras herramientas, ¿no? Que también hacen juego allí, que tiene que ver como el coaching, como tú lo comentas, dependiendo de la escuela o que de coaching con la cual se desempeñe la persona. Pero esto cuando una persona, por ejemplo, vamos a decir, está en equilibrio, por así decirlo, tiene una buena inteligencia espiritual, está estable, tiene un buen manejo de emociones, pasa un proceso de duelo, vamos a decir, típico, como tú comentabas, el shock, o sea, pasa, después la ira, la negociación, la depresión, como en el orden que tú lo colocaste, pongamos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que como que no sienten o por lo menos no quieren reflejar o no viven el duelo? Independientemente del duelo, te hablo de cualquier situación. Te hablo desde un proyecto que se cae, a un retiro de una cancha, a un divorcio, a el fallecimiento de alguna persona cercana, independientemente del área del término duelo, que obviamente se engloba muchos factores, o sea, muchos elementos, porque puede ser, el duelo puede generarse de diferentes maneras, incluso hasta como tú lo comentabas, la salida de un trabajo. Pero a lo que me refiero es, ¿qué le pasa a estas personas que no viven el duelo? ¿Qué es lo que pasa? Es cierto que el duelo obligatoriamente debe vivirse. ¿Y qué es cuando te dicen que las emociones deben vivirla? Porque hay gente, voy a aprovechar y te hago esas dos preguntas, que independientemente sea hombre o mujer, porque ya escuchamos que el hombre obviamente tiene otras características, está un poco más en soledad, si llora no llora en público de repente, se aísla, pero estas personas que se reprimen y que no, quizás por su forma de ser, pero ¿qué es lo que pasa con todas estas personas que reprimen emociones y no viven el duelo? El duelo debe vivirse. ¿Qué consecuencias trae? Hacer como que la situación no pasó. Ok, cariño, te explico, fíjate. Puede aparecer un caso de una patología que se llama los alexitímicos, que son personas que prácticamente el componente emocional es cero. Entonces son personas que racionalizan todo, no sienten, entonces puede ser un caso que son personas alexitímicas, se llama ese término, son una inteligencia emocional, que son personas que no experimentan emociones, que son como unos robots, lo cual lógicamente eso va mal. Todo tipo de duelo debe vivirse, porque si no, eso te va a afectar la salud tarde o temprano. Nosotros, lógicamente, podemos tratar de no sentir y llevar un duelo, lo que se llama duelo congelado, que el duelo no se mantiene, no se manifiesta, sino que se mantiene como reprimido. El problema de dejar los duelos sin vivirlos, sin reprimirlos, primero es que cuando llega un momento que el cuerpo va a colapsar, y cuando el cuerpo colapsa, empiezan a venir muchos malestares en el cuerpo, como neuritis, temas de migraña, cambios hasta inclusive en la tensión, o sea, la gente puede empezar a sufrir la tensión, o sea, pueden venir muchos efectos negativos por reprimir las emociones. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos vivir todas las emociones que vienen de un duelo, porque eso nos ayuda a sanar. Todas las emociones son buenas sin excepción, solo que en su justa medida y en su justo contexto, ¿ok? Para que se pueda manejar de una manera apropiada. Cada persona necesita vivir todas las emociones de su duelo para poder elaborar sanamente, porque una persona que se reprime de las emociones, no las vive, difícilmente puede avanzar. Y cuando una persona, si una persona en 3 años o menos no elabora el duelo, ya se conoce como duelo patológico, donde se va a requerir más ayuda profesional, un psicólogo o un psiquiatra inclusive, porque cuando una persona se reprime las emociones, como hay tanto estrés contenido y tanto cortisol, noradrenalina, entre otros elementos, eso prácticamente venir al cuerpo, o sea, la química del cuerpo está jugando en tu contra, entonces empieza un desgaste progresivo hasta que te quiebra. Además que cuando las personas no viven su duelo, quedan como congelados en el tiempo y la vida no avanza, no hay una evolución en el pensamiento, lógicamente no te nutres emocionalmente y no aprendes del proceso, o sea, no eres resiliente. Entonces en un punto del camino
te vas a estancar, no vas a avanzar. Es como aquellas mujeres, sobre todo que de repente tuvieron un esposo y el esposo falleció, entonces dan por sentado de que ellos no pueden rehacer más nunca su vida, porque si ellas rehacen su vida, están ofendiendo la memoria del esposo, o ni siquiera regalan sus cosas. Eso es falso. O sea, cada quien, cuando una persona falleció, es conveniente progresivamente, sobre todo cuando son mujeres jóvenes, es conveniente que progresivamente vayan saliendo las cosas de la persona, su ropa o aquellas cosas que no se estaban utilizando, y de repente el cuarto que tenía era especial, se le puede dar otra utilidad para que la mente entienda que hay una continuidad en la vida. Se están saliendo de cosas que nadie va a utilizar y que quizás pueda ayudar a otras personas, pero realmente, como bien sale aparecido en la película Coco, el ser querido siempre va a vivir, siempre y cuando haya alguien que lo recuerde. Y si esa persona siempre va a estar en tu pensamiento, siempre va a vivir. O sea, ya el tema con los objetos ya es un tema de apego. Y cuando hay personas que tienen, como dije hace rato, una mujer que se divorció durante 15 años y que supuestamente superó el divorcio, pero todavía mantiene ropa al esposo ahí por si acaso, ahí hay una especie de esperanza deformada. No ha superado el duelo. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora tiene 15 años divorciada, no reactivó su vida, no buscó otras alternativas por una falsa creencia que sí. Se pudiese buscar otra persona en caso de un difunto que lo va a olvidar y lo va a ofender, o en caso de un divorcio porque va quizás a romper la esperanza que la otra persona se dé cuenta y regrese. Entonces hay que vivir las emociones cada quien con su tiempo, buscando ayuda profesional si es necesario, y entender que todas las emociones son buenas en su justa medida, todas sin excepción, porque las emociones están para protegernos. Es importante también entender la diferencia que existe entre emociones y sentimientos. Las emociones, como las conocemos, son reacciones naturales del cuerpo que son de mayor intensidad pero de menor duración. En cambio, los sentimientos en este aspecto ya tienen involucrado un componente racional. Son menos intensas, pero tienen una mayor duración en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Sí, qué interesante lo que explicas allí, la diferencia entre sentimiento, emoción y lo relevante que es justamente vivir los procesos. Es verdad lo que tú dices, hay muchas personas que no quieren o piensan que las emociones, lo que nosotros o algunos autores llaman como emociones de baja vibra, no son buenas, y realmente es como tú dices, las emociones todas son buenas porque todas tienen una finalidad. Pero ahorita ya vamos entrando a la última parte ya del programa, entonces vamos a ir a una pausa musical y al volver pues vamos a ir hablando ya de los últimos detalles que tiene que ver justamente con las recomendaciones, los tips que puedas ir dando para las personas que están en un proceso de duelo actualmente. Ya venimos con más de Maxi Eventos Radio. Estamos de vuelta con Maxi Eventos Radio. Bien, y estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio, ya en la última parte que nos queda del programa el día de hoy con mi invitado, mi fabuloso invitado Ramón Santos, Master Coach en Tanatología. Y al irnos ya a la pausa musical, estamos hablando justamente, ¿no?, de lo que era la diferencia entre emoción, entre sentimiento y de lo importante que es vivir la emoción en todo el proceso. Pero antes de ya despedir el programa e irnos, me gustaría, Ramón, que nos comentes y nos digas qué recomendación puedes tú darle a las personas que se encuentran en un proceso actualmente, por ejemplo, y no han podido despedirse. Te refiero, tú sabes que con el tema, por ejemplo, de la pandemia, hay personas que de repente hay familiares que han fallecido y no han podido hacer como no sé si llamarlo ceremonia, pero estas pautas que ya, o sea, de la velación, este tipo de cosas. ¿Qué pasa con esas personas que ese duelo no ha sido vivido? E igual pasa con los negocios que de repente de una manera brusca, hoy estaba abierto, mañana cerró y pasado mañana tienes que quitarlo todo, ni siquiera te diste la oportunidad de como drenar y pensar todo. Es algo como que ha pasado todo como muy brusco. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué recomendación puedes dar hacia ese tipo de elementos, de características
que pueda haber? Bueno, te comento, fíjate, nosotros, uno de los tips importantes para poder elaborar de manera acertada los procesos de duelo es primero expresar, conversar, hablar y manifestar las emociones que sintamos en el momento de la manera más ecológica posible. Es decir, la vives tú sin molestar a nadie, sin hacer daño a nadie. Es importantísimo vivir las emociones porque uno necesita drenar. Es importante hablar, es importante conversar. Y si usted va a apoyar a una persona que tenga un proceso de duelo, muchas veces con el simple hecho de escuchar, sin hablar, usted puede estar haciendo muchísimo. O sea, es recomendable que la persona plante las emociones, si puede escribir una carta, porque hay veces que las personas dejan mucho por decir a un difunto. Entonces, una de las cosas más difíciles que tiene una persona para cerrar un duelo o elaborarlo de manera apropiada es hacer las paces o cerrar un ciclo con un difunto. Hay ciertas técnicas que se utilizan para lograr eso, para que la persona pueda tener paz en el espíritu, porque muchas veces quedan esas deudas emocionales pendientes, cosas que se dijeron, cosas que no se dijeron, un perdón, un agradecimiento. Entonces muchas veces eso pesa en el alma de los deudos, de los dolientes. Entonces el expresar, el buscar ayuda profesional, psicólogo, psiquiatra, en mi caso coach tanatológico, buscar ayuda, conversar, ayuda espiritual también es muy importante, porque eso también ayuda como un bálsamo, refugiarse en su marco de creencia, en la religión, o sea, dependiendo de lo que la persona quiera manejar, buscar ayuda, expresar y vivir su proceso y entender que este es un proceso que toma tiempo. Elaborar un proceso de duelo, como dije, puede tomar de 6 meses a 3 años, 1 año, 3 meses, o sea, es el tiempo promedio para elaborarlo. Ahora, con el tema del COVID-19 es importantísimo entender que una cuestión fundamental que permite emocionalmente, espiritualmente y mentalmente hablando es el proceso funerario, porque eso marca un fin, pero también marca un principio, pero desde un concepto más sobrenatural. Aquellas personas que por razones sanitarias ya no pudieron ver a las personas con las ceremonias que estamos acostumbrados, dependiendo del marco de creencia de las personas, o tuvieron que cremarlas de golpe, o no han podido elaborar sus procesos tranquilamente en estas circunstancias, lo más recomendable es que se haga una pequeña celebración, un pequeño velorio, pues ya interno en la familia, en la casa, que los que estén allí, hacer un acto quizás si tiene la oportunidad de que un sacerdote de la zona esté allí para oficiando eso en la casa, simplemente un pequeño encuentro con unas oraciones, dependiendo de la religión que profese la persona, para tratar de recrear o emular ese ritual que es un funeral, que un funeral es una manera de despedir a la persona y también mentalmente entender que esta persona ya su vida culminó y dependiendo del marco de creencia de la persona ya inició otra vida, pero ya a nivel sobrenatural. Entonces nosotros mentalmente necesitamos experimentar estos rituales, porque estos son una forma de mostrar a la persona cuánto la queríamos, es una forma de cerrar un ciclo, es una forma de, espiritualmente hablando, darle un curso de continuidad a lo que es la vida terrenal, que eso son una de las grandes incertidumbres que toda persona tiene y a veces se exacerba o se olvida dependiendo del tipo de religión que profese la persona. Entonces esas son una de las grandes recomendaciones que podemos hacer para elaborar mejor los procesos de duelo. Y la parte ritualista, la mente y el espíritu, así que al igual que la parte emocional, tengan una especie de bálsamo que permita dar un cierre a ese proceso. Sí, Ramón, que cierto es lo que comentas, ¿no? En relación a que el funeral justamente te hace como entrar en esa razón de que hay un cierre de ciclo y que los ciclos deben cerrarse. En todas las áreas de la vida los ciclos deben cerrarse porque da apertura a nuevos procesos. Y así como el vivir las emociones da apertura al nuevo proceso. Todo eso está inmerso dentro de lo que es la vida del individuo y el bienestar. Porque como tú comentaste en el programa, has dicho, si nosotros no vivimos un duelo, si no pasamos nuestras etapas, si no buscamos, porque cada persona tiene alternativas diferentes para vivir su duelo y para salir de ello con herramientas diferentes, independientemente de la causa del duelo, pues nos puede repercutir a nivel de salud. Justamente por eso nosotros en Maxi Eventos Radio hemos traído el tema del duelo en el día de hoy, de la tanatología, porque primero la gente le tiene como temor a la palabra duelo y cuando escucha justamente duelo ya ven tragedia. Y no es que sea una tragedia, sino que son situaciones y elementos de vida que deben pasar y que pasan.
y nosotros pues debemos seguir nuestro camino y debemos aprender a vivir y a lidiar y tener nuestras herramientas para todas estas adversidades, para todas estas etapas de vida que entran dentro de un estado como natural del proceso. Pero bien, nosotros estamos llegando al final del programa el día de hoy. Ramón, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Maxi Eventos Radio, por haber compartido todos tus conocimientos y enseñar a la gente lo que quiere decir esta palabra y los muchos elementos que están inmersos en ella y todo lo que conlleva el vivir, el no vivirlo y pasar las emociones y vivirla, y desde la inteligencia espiritual, que muy poco se habla pero que es la base prácticamente de todo lo que nosotros somos en el ser. Unos minutos para despedirte, si quieres dar algunas recomendaciones, tus redes, contactos, para que las personas que quieran saber más del tema o que necesiten alguna asesoría o quieran alguna sesión o algo, pues puedan contactarte. Y gracias, y aquí en Maxi Eventos Radio, pues las puertas de nuestro programa siempre abiertas para ti. Bueno, espero que tanto a tus radioescuchas como a ti les haya gustado este programa de un tema tan importante para la vida, pero que poca gente realmente maneja. Bueno, me pueden ubicar en mis redes en Instagram, @coach Ramón Santos, también pueden buscarme en el Twitter, @Ramón S. Coach, pueden buscarme también como Ramón Santos en LinkedIn y en el Facebook, ¿ok? Soy Master Coach especializado en tanto coaching personal como ejecutivo, organizacional, deportivo y existencial. Presto apoyo para acompañamiento al proceso de duelo y también acompañamiento al paciente terminal. Entre otras cosas también se dictan otros cursos de capacitación en distintas áreas. Aquellas personas interesadas en acceder a la programación de estos cursos o se quieren formar como coaches tanatológicos, pueden llamarme al 0416-612-1842 o escribir un correo a ramonsantos81 para remitirle toda la información de los cursos que tenemos, al igual que la información sobre la formación como coaches tanatológicos, cursos avalados por la Academia de Facilitación y Liderazgo, y existen estas capacitaciones tanto a nivel presencial como a nivel online. Y estoy a la orden para cualquier tipo de duda, apoyo que tengan en relación a esto de la muerte. Así que muy agradecido por tu apoyo, Emilia, las queridas radioescuchas, gracias por participar y manténgase en sintonía aquí de Maxi Evento. Un fuerte abrazo para ti. Sí, gracias Ramón, una vez más por haber estado aquí en Maxi Eventos y haber conversado sobre un tema tan delicado y tan poco conversado como es justamente la tanatología, como es el duelo en todas sus áreas y sus facetas y todos los elementos que en él intervienen. Pero bueno, nosotros nos estamos ya casi por unos minutos, ya nos estamos yendo. Antes de ir, saludos a mis padres, obviamente, como siempre, a Zulia, Nadia, a mi amigo Gino, a Eric Vargas, Eric Rosas, a Joender Conde, que siempre está con nosotros escuchando, a Patricia, a Carmen, que nos han enviado mensajes y siempre están en sintonía de Maxi Eventos Radio. Y todos los que nos escuchan, pues gracias por estar con nosotros todos los días miércoles. Y bueno, nosotros ya a punto de irnos, ya recordándoles que la próxima semana pues tendremos otra cita aquí en nuestro programa Maxi Eventos Radio con otro tema interesante. Y si ustedes desean escuchar nuevamente alguno de los programas ya transmitidos aquí ya, o desean aprender algo de algún tema, o simplemente quieren pasar un buen rato en el canal de YouTube de Maxi Eventos Radio, pueden descargar allí y escuchar los programas que pues la recopilación de programas que tenemos nosotros allí en nuestro canal, para que usted pueda deleitarse y escuchar un rato y aprender en los diversos temas que están allí. Bien, bueno, nos estamos yendo, como todos los miércoles, en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles mi amigo el operador Luis el Mago Martínez, y quien tuvo el gusto de estar con ustedes el día de hoy, Emilia Pastore. Yo siempre les digo que Maxi Eventos Radio, el deporte de adentro, es que les digo siempre que es lo que hay que recordar, que el deporte es salud y la salud es vida. ¡Chao! Sintonía 1420 AM presentó Maxi Eventos Radio con Emilia Pastore.
Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. De nuestro pueblo, la visión que tenemos